Muy buenos días a toda la comunidad de Aspica. Mi nombre es Nicolás Loyácono, soy médico egresado de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina en el año 2010. Comencé mis estudios en medicina luego de tener algunas idas y vueltas con otras ideas. Puse en la balanza la idea de estudiar quizás psicología, periodismo, comunicaciones e ingeniería industrial. Aunque quizá no parezca, a cierta edad uno tiene a veces muchas dudas. Y también recibiendo de alguna forma una sensación de mandato familiar por ser ya cuarta generación de médicos y tener más de 20 médicos, no solo médicos de personas, sino también médicos veterinarios en mi familia. Tenía la sensación o la idea de que quizás estaba un poco predestinado mi futuro hacia alguna de estas medicinas. Y un poco entre la rebeldía de la adolescencia y querer hacer las cosas de otra manera, había alguna resistencia dentro mío que con el tiempo y llegando el momento de la decisión final, bueno, aquí terminamos estudiando la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más prestigiosas, tanto a nivel científico como académico e institucional de Latinoamérica, por la cual siento muchísimo orgullo y pertenencia, por supuesto. Digo siempre que es como mi casa, mucho más al saber que uno vuelve y después de 20 años de haber pasado por sus aulas, se siente siempre bienvenido. En el tiempo que estaba estudiando, ya finalizando la carrera con mucha curiosidad por cuestiones de altas prevalencias, de problemáticas de la infancia o situaciones de estar viendo cada vez más la presencia de los trastornos del neurodesarrollo, empiezo a buscar información que me sea útil para entender el porqué de las, ya sea de las causas o de las situaciones que pudieran llevar a que estos diagnósticos estuvieran en aumento, en incremento. Para ese momento, pensemos que estamos hablando del año 2007, 2008, me voy a hacer unos cursos de salud pública a Europa, específicamente en Italia, con un hospital que es el Hospital Sant'Andrea di Roma, con el que teníamos convenio desde el Hospital Universitario de la Universidad de Buenos Aires, que es el Hospital de Clínicas. Allá de alguna manera logro incorporar herramientas respecto de lo que era la metodología de observación, el conocimiento de campo, y al regresar a mi país comienzo con mi residencia de pediatría, que fue el origen de mi formación, y me voy, luego del segundo año de formación como pediatra, me voy a Ecuador a estudiar las herramientas de todo lo que son baterías de test de evaluación del neurodesarrollo. Ahí mismo en Ecuador, en dos regiones que son el Putumayo, en la zona del Sucumbíos, al norte, en la frontera con Colombia, y en otro sector más cerca de la costa, en la provincia de Manabí, específicamente en el basural de Puerto Viejo. Para quienes sean ecuatorianos van a saber perfectamente de qué lugar les estoy hablando. Hice mis primeros estudios en crecimiento y desarrollo infantil en el marco de un proyecto de investigación con la presidencia de aquellos tiempos y con quienes logramos detectar deficiencias muy importantes en cuanto a cuestiones fundamentales de aspectos del desarrollo infantil, coeficiente intelectual, etc. Y mucho de todo esto también veíamos que tenía repercusiones específicas en lo que había sido la evolución de las poblaciones en los últimos 40 años, en lo que era la talla, la altura, digamos, y los percentilos de peso, no solo de coeficiente intelectual. ¿Qué es lo que se pudo objetivar gracias a que teníamos disponibles los datos de las baterías de evaluación de la OMS de hacía 40 años en comparación con lo que yo estaba haciendo en la actualidad? Vimos que con los cambios de alimentación, con los cambios de hábitos culturales y la incorporación de actividades productivas,
u otras que tenían relación con todo lo que era el reciclado de basura en la zona de Manabí, veíamos que, bueno, estos habían sido muy probablemente los factores de principal deterioro de las habilidades y del crecimiento de la población. Llevado esto al campo de lo que es el buscar el porqué del origen de los problemas vinculados con la salud de la primera infancia y de los primeros momentos del desarrollo de las infancias, mis preguntas pasaron de ser asistencialistas, o sea, yo pasé de pensar que donde no había médicos había más problemas de salud infantiles, a empezar a entender que donde la complejidad ambiental y los problemas de estructura nutricional de la población estaban presentes, había más deficiencias y más problemáticas en esa población. Por lo tanto, cuando regreso a mi querida República Argentina, me pongo a investigar dónde eran áreas de mayor sensibilidad en todo lo que era desarrollo infantil y empiezo a encontrarme con que en muchas de las zonas de fumigaciones o en otros lugares que estuvieran más lejos de las fumigaciones del campo, pero que estuvieran con hábitos culturales mucho más modernos, con más consumo de ultraprocesados, la problemática era más aguda. De ahí parte mi interés tan especial en ver qué es lo que estaba sucediendo y cómo se podían elaborar no solamente estrategias asistenciales, sino también preventivas. Empiezo a trabajar con el gobierno y dado que estaba haciendo el curso de una especialidad en salud y ambiente, empiezo también a trabajar desde una mirada ambiental y a hacer propuestas al gobierno de la República Argentina respecto del control de lo que era las pulverizaciones, el uso de agroquímicos y plaguicidas en diferentes zonas. Por lo tanto, se logran regulaciones ya llegando al año 2015 aproximadamente, donde se disminuye el uso de estos productos del campo en zonas urbanas o periurbanas, se limitan los sectores agroproductivos y también se logran regulaciones respecto de la cacería, o sea, la caza de patos en ciertas provincias donde había también problemáticas ambientales vinculadas al plomo de los perdigones y también vinculadas al consumo de esta carne por parte de la población, en la cual detectábamos problemas también de desarrollo infantil a nivel de crecimiento, pero también a nivel de sus estructuras neurocognitivas. En este camino encuentro personas con las cuales seguimos transitando la vida juntos en términos profesionales, de equipo. Conozco a la doctora María Luján Ferreira, que ella es actualmente una de las investigadoras de la República Argentina más premiadas y más reconocidas, de altísima jerarquía. Ella, siendo mamá de una persona con el diagnóstico, tenía un montón de información para compartir y yo para entender y estudiarla. Tal es así que nos encontramos en el año 2011 en una localidad de la República Argentina donde yo estaba haciendo mi formación como pediatra y en ese momento fundamos lo que denominamos al día de la fecha el equipo TEA Enfoque Integrador. Justamente hablando de lo que es el trastorno del espectro autista y buscando una mirada integral o integradora, en la cual abordemos las situaciones desde una mirada médica, biológica, pero también biopsicosocial, cultural y ambiental, donde le demos mejores explicaciones al por qué hoy la CDC dice que hay 1 cada 30 o 31 niños con diagnóstico de autismo, cuando antes había 1 cada 5.000. Es muy importante haber conocido a esta doctora en ciencias porque pude recorrer un camino de información seleccionada, muy ordenada y no sesgada por dogmas ni por preconceptos. ¿A qué me refiero por dogmas y preconceptos? Y acá es donde tenemos que meter la variable el análisis de modelos. Me refiero a que cuando uno entra en un proceso formativo, recibe información de sus antecesores, de quienes le dan esa información, se la dan como cerrada, ultimada, pero incluso sesgada, sin intención, obviamente, y acá teníamos todo por construir. De esa forma iniciamos un camino en el cual procesamos, diría que cientos de miles de artículos de bibliografía científica de alta calidad para elaborar y desarrollar un modelo de abordaje que hoy denominamos modelo integrador avanzado. Este modelo logró, con el paso del tiempo,
explicar mucho mejor qué pasa detrás de los trastornos del neurodesarrollo, donde encontramos la mayoría de las veces procesos de deficiencias nutricionales, de inflamación del sistema nervioso, trastornos del metabolismo, disfunciones del sistema inmune y mucho más. Han habido experiencias múltiples en búsquedas de explicar el porqué o las causas desde una mirada genética. Se ha dicho que el autismo tenía componentes genéticos ineludibles. Consideramos que pueden haber aportes de cuestiones genéticas, pero que no determinan causalidad, o sea, los genes no determinan conducta. Por otro lado, la mirada de la neurodiversidad, que ha tenido una utilidad muy grande en mejorar la inserción social, la inserción laboral, la inserción en las escuelas de las personas con el diagnóstico de TEA, pero también entendemos que no se puede pensar en que el autismo sea abordado que el autismo sea abordado como una forma de ser diferente de la persona, porque sería un camino directo a dejar de recibir apoyos. Por otro lado, se ha querido explicar el autismo como causa única y han habido muchos debates y muchos protocolos de abordaje a través del protocolo DAM, por ejemplo, o la medicina biomédica, donde se fracasó en la búsqueda unificada o unicista de un porqué. Y cuando podemos tener a disposición toda esa información previa, donde pueden haber componentes genéticos, también pueden haber personas que se identifican con el diagnóstico, también pueden haber aportes de factores biológicos, es que podemos elaborar un modelo diferente al cual, como les decía antes, denominamos modelo integrador avanzado. ¿Qué consideramos? Que el autismo no es ni genético ni una forma de ser, que el autismo no es para nada deseable ni algo para festejar, sino que tiene componentes biológicos sistémicos y es la resultante, como disfunciones neuroconductuales o diferencias, ya hablando de cuestiones de neurodivergencia, es la resultante de factores neuroinflamatorios que están afectando al sistema nervioso pero que son de origen sistémico. Por lo tanto, la mejor definición de autismo al día de la fecha que podemos conocer desde la mirada del modelo es que el autismo es un desorden multisistémico con manifestaciones neurológicas primarias. Las demostraciones científicas sobran, nuestro modelo ha sido reportado y validado en revistas científicas de alto prestigio internacional, de referato y de revisión por pares muchas de las veces también. Por lo tanto, creemos esta oportunidad muy importante para poder presentarlo y que lo conozcan, porque a muchos de los médicos en formación también les puede ser muy útil tener estas herramientas disponibles, porque se trabaja desde una mirada local, se trabaja con herramientas locales, con profesionales formados por la medicina y por los estándares de formación local, a costos locales y con múltiples posibilidades de hacer tratamientos de bajo costo y de alto impacto. Cuando me refiero a alto impacto, me refiero a lograr reducciones de ATEC, por ejemplo, de hasta 70 puntos en 2 o 3 meses, lo cual no tiene precedentes detectados en la bibliografía internacional. Es desde ese lugar en el cual encontramos la posibilidad de armar equipos de trabajo junto con psicólogos, psiquiatras, neurólogos, terapeutas de las diferentes áreas, educadores, acompañantes y sin ninguna duda las familias, que son el principal factor y elemento de apoyo y de proyección de la persona con el diagnóstico. Ahora, también hay algunos puntos que son ineludibles. Punto número 1. Toda conducta disruptiva es dolor hasta que se demuestre lo contrario. Con esta premisa podemos salvarle la vida a muchas personas dentro del espectro, que no pueden comunicar, que no pueden percibir adecuadamente lo que pasa dentro de su organismo, y que la única forma de exteriorizar sus sensaciones es a través de alteraciones conductuales. El cuerpo habla como puede, cuando no puede hacerlo su propia voz. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la biología de forma sistémica y que ante cambios abruptos de desregulación conductual o sensorial, los chicos, las personas jóvenes, adultos con el diagnóstico, no hay edad para que la persona con el diagnóstico tenga un problema médico que pueda poner su vida en riesgo y por la cual necesita una asistencia dentro del marco de la medicina tradicional. Acá no caben todavía y a la fecha medicinas alternativas. Tenemos que abogar por la medicina tradicional y conocida. Eso es lo que hemos logrado desarrollar, protocolos
justos, adecuados y a costos racionales para que las familias puedan tener esto disponible al alcance de la mano y a la vuelta de la esquina. Sí, así como se los digo, esto se puede hacer a la vuelta de la esquina. Necesitamos mucha más formación, mucha más difusión y mucho más conocimiento de lo que son protocolos realmente validados como estrategias de abordaje, dado que si no se resuelve esto dentro del marco de la medicina tradicional, las familias van a salir a buscar información donde no deben. Google y otras fuentes de información proveen todo tipo de herramientas a costos muy variables y difíciles incluso de alcanzar en cuanto a conseguir los productos que se ofrecen. Hoy, si uno se pone a buscar información de qué puedo darle a mi hijo con autismo, va a encontrar de todo. Y en ese de todo hay cosas que pueden ser seguras, otras que pueden ser inocuas, otras que pueden ser útiles y otras que pueden ser realmente muy riesgosas. Y hemos pasado por todo tipo de productos y de información disponible. Entonces es importante que como profesionales de la salud, como acompañantes, como familiares, nos alineemos en una forma de mirar las cosas. Nuestro equipo T-Enfoque Integrador se ha ocupado de lograr las validaciones y los estándares científicos a nivel de la ciencia internacional. Tenemos libros, 6 libros, así es. Libros, cursos de formación para profesionales y para no profesionales, porque acá todos tenemos que hablar el mismo idioma y tenemos que saber de qué se trata. Y esos libros están escritos en español, porque justamente en nuestra comunidad de habla hispana y primero, por supuesto, en mi querida República Argentina, merecemos tener la información en el idioma que más conocemos y de la manera en la cual podemos interactuar con el conocimiento de forma amplia, exhaustiva y con la posibilidad de trasladar esto a otras personas que también quieran saber de qué se trata. Por lo tanto, una premisa era, como les decía antes, toda conducta disruptiva es dolor hasta que se demuestre lo contrario, vamos a salvar vidas sin ninguna duda. Otra, muy importante, estrategias de prevención. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando justamente de que si el autismo es un desorden multisistémico, con manifestaciones neurológicas primarias, y nosotros trabajamos y operamos sobre esas variables sistémicas, trabajamos sobre la alimentación, la inflamación, el intestino, etcétera, etcétera, muchas veces vamos a poder evitar o reducir el riesgo de que esos factores médicos sistémicos tengan impacto neurológico e induzcan un proceso de neuroinflamación, al cual llamamos regresión. Por lo tanto, y como segunda premisa, toda regresión es neuroinflamación hasta que se demuestre lo contrario. Al momento y a la fecha, la ciencia no ha podido explicar la regresión por otro mecanismo que no sea la inflamación del sistema nervioso. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos o vemos a un niño de un año y medio que empieza a perder habilidades que antes tenía, deja de hablar, deja de mirar, deja de señalar con su dedo, deja de pedir agua, deja de jugar como lo hacía de forma adecuada y empieza con síntomas emergentes de autismo, es el momento de operar variables biológicas. Ahí hay que empezar a trabajar y sin ninguna duda rápidamente, de forma por supuesto interdisciplinaria, con todo el equipo de salud completo, pero es función del rol del médico pediatra, del médico general, del médico neurólogo a cargo y que es consultado por la familia, operar rápidamente sobre aspectos de medicina sistémica. Intestino, alimentación, sistema inmune, vías respiratorias, infecciones frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con estos dos elementos yo no tengo ninguna duda de que podemos llegar mucho más lejos y mucho mejor. Dar calidad de vida y evitar que se cumplan los pronósticos más terribles de los que sabemos las estadísticas, porque ¿a qué edad tienen en promedio los fallecimientos las personas dentro del espectro? La edad es alrededor de los 36 años. Y no me parece justo, y creo que no nos parece justo a ninguno de nosotros, que las personas dentro del espectro no vayan a festejar su cumpleaños número 40 por haber sido abandonados médicamente a temprana edad y acumular problemas médicos que son prevenibles, tratables y a la luz de la ciencia actual también visibles. ¿Dónde? A la vuelta de la esquina de sus casas. Esto yo creo que es nuestro gran aporte para toda esta comunidad y no solamente para la comunidad SPICA, sino para la comunidad mundial, porque al día de la fecha, y gracias a que la información circula, estamos asesorando a las sociedades a nivel internacional de medicina, de pediatría, de neurología, y elaborando protocolos de forma conjunta para llevar esto a los consultorios de todos los médicos que atiendan personas con trastorno de neurodesarrollo y que atiendan niños, porque es en esa primera infancia en la cual los pediatras y los médicos generales de todos los hemisferios tienen
que poder elaborar estrategias de prevención.